un mes analizando esta situación, pero por las circunstancias en las que nos encontramos no podemos hacer eso. Así que voy a tratar de ser lo más específico posible, ¿ok? Y cualquier duda o comentario, no duden en este caso en interrumpirme, ¿ok? Por mí no hay ningún problema, solamente prenden su micrófono y el profesor quiere comentar algo y adelante. También si quieren participar o si me equivoco en alguna situación y me corrigen, yo les pongo, recuerden, ya sea puntos en la calificación final o bien en el examen o en un trabajo correspondiente. Eso es para mantenerme alerta y que no se me pase nada. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Miren, actualmente existe un renovado interés por la planificación de la valoración, costos y beneficios, ¿ok? Que traen las inversiones a pequeña, mediana y gran escala. Algo que vamos a ver mucho a lo largo de este semestre es esas dos definiciones principalmente, ¿ok? Costo-beneficio. Lo que se hace en la evaluación social de proyectos es un análisis costo-beneficio de una determinada acción. ¿Qué tanto me conviene en una cuestión económica ejercer una determinada situación y qué tanto me beneficia en sí ejercer una determinada situación? En este caso vamos a ponderar, ¿ok? La cuestión del beneficio social por encima del beneficio económico. Recuerden, ese es un matiz de la evaluación privada del proyecto, ¿ok? Que deja que potencia en este caso el lucro por encima del beneficio del individuo. Ahora, esta situación, ¿ok? Este nuevo surgimiento en torno a la importancia de la evaluación social de proyectos es algo que no se haya visto tanto en nuestro país o no se le tomaba tanta importancia como desde que, por así decirlo, inició la tecnocracia en nuestro país, o bien desde la cuestión de los inicios del estructuralismo en México, ¿ok? El estructuralismo en México inició en los 40, ¿ok? Y nacieron institutos como el INPLAN, el Instituto Nacional de Planeación, ¿ok? Que básicamente ejercían, por así decirlo, como medio que conectaba a municipios, estado, con la cuestión federal. Y básicamente antes había algo que se llamaba, todavía lo hay, Plan Nacional de Desarrollo, y se concatenaban, ¿ok? Se supone que había una directriz general en torno a cómo se iba a ejercer una de proyectos, una serie de procesos, los cuales iban a escala. Había proyectos en cuestión federal, había proyectos en cuestión federal y había proyectos en cuestión municipal. Y el INPLAN era el medio por el cual se establecía esa comunicación. ¿Ok? Más adelante les voy a hablar un poquito más sobre ello. Si tenemos la oportunidad de ir de forma presencial en alguna ocasión al INPLAN y en Mazatlán, con gusto los voy a tratar de llevar. ¿Okay? Creo que va a ser un poco complicado, pero ustedes, por ejemplo, cuando salgan de la carrera, puede ser una de las zonas donde pueden laborar. ¿Ok? Yo estuve, en este caso, yendo a algunas conferencias cuando era estudiante o algunas convenciones cuando era estudiante en el INPLAN, pero en el INPLAN de Rosario, porque tenía buena comunicación con el presidente de aquel entonces, ¿ok? Y sé más o menos cómo está el asunto ahí, pero voy a tratar de hacerlo más arriba. ¿Dónde iba? Y la cuestión de la tecnocracia, ahorita se lo voy a explicar, ¿ok? Porque, es más, ¿alguien ha escuchado hablar sobre la tecnocracia? ¿O es algo totalmente nuevo para ustedes? Ustedes en este semestre van a llevar una materia que puede estar un poco relacionada con esta, ¿ok? Pero desde otra connotación, porque lo van a analizar desde una perspectiva histórica. La materia se llama análisis histórico, creo que actual o algo así. No, no la Contemporáneo. llevamos. No llevan historia de México contemporánea, algo así se llama. Ah, sí, eso sí. Bueno, básicamente iban a ver cómo nace lo que les acabo de comentar, el estructuralismo en México con Raúl Previs, cómo pasó un proceso de crisis a lo largo de México, cómo se dio el proceso del nacimiento de la tecnocracia en México en los 80 y hasta la actualidad, ¿ok? Y muchas de esas connotaciones las pueden relacionar con esta clase, porque básicamente se sentaron las bases
planear el desarrollo de México con base en ciertos proyectos, ¿ok? Con el estructuralismo como tal. Más adelante también lo voy a retomar, ¿ok? Ahora bien, en este contexto, hay algo que se llama Sistemas Nacionales de Inversión Pública, más adelantito también, que vamos a ver de forma específica, ¿ok? Y básicamente son una serie de instituciones que están renovando y desarrollando un instrumental metodológico innovador para los trabajos de diseño, de gestión y de evaluación de programas y proyectos, ¿ok? Y esto lo hacen básicamente con el apoyo de instituciones, de centros de investigación y de universidades de todo el mundo, ¿ok? No solamente se centra en una cuestión de México. Muchas de las metodologías que vamos a ver a lo largo de este semestre o de estos meses que nos quedan, son metodologías que básicamente son retomadas de otras metodologías, ¿ok? No hay una metodología concreta, no hay una metodología en sí que te diga, así se tiene que evaluar un proyecto social. En México se podría decir que hay una, la cual te dice que la tienes que tomar como contexto, ¿ok? O como referencia, pero no necesariamente se tiene que implementar así, porque hay una a nivel estatal, hay una a nivel internacional y a nivel, en este caso, continente, y hay otra a nivel mundial. Más adelante le voy a explicar un poquito sobre ello. ¿Ok? Entonces trabajan por medio de institutos de investigación y por medio de universidades. Ustedes tienen algunos profesores, por ejemplo, que son SNI, son investigadores, y muchas de esas instituciones contactan con esos investigadores, con esos SNI, para que hagan la evaluación social de proyectos en algún caso. Creo que aquí en la universidad tenemos en economía como a 4. Creo que el profesor Mendoza es uno de ellos, el profesor Omar es otro de ellos. No recuerdo si yo sea SNI. Y en economía, que yo recuerdo solamente, ¿ok? Así que si gustan preguntar un poquito más sobre ellos, se pueden acercar. Pero Mendoza sí, estoy seguro. Entonces, ¿ok? Durante mucho tiempo, la evaluación social de proyectos fue estigmatizada, subutilizada y mal entendida, principalmente en décadas pasadas, ¿ok? Pero actualmente es una de las disciplinas que básicamente hace un análisis de manera más justa en cuanto a la distribución o redistribución de los beneficios, ¿ok? De las inversiones. Y básicamente la búsqueda de mejores niveles de vida y calidad de vida, porque básicamente fue estigmatizada, subutilizada y malentendida, porque se le asocia mucho con la tecnocracia, ¿ok? Y porque se le asociaba mucho con la tecnocracia por la rigidez metodológica, ¿ok? Que tiene detrás este tipo de evaluación. Eh, Como van a poder observar en sus clases, creo que en econometría se pueden dar un poquito más de ideas, ¿ok? Si ustedes les arrojan un determinado resultado, con ese resultado se tienen que quedar y en cierta medida lo tienen que ver como una cuestión dogmática. Hasta ahí llega el análisis. Si el error estocástico no les da más, básicamente tienen que buscar un mecanismo totalmente nuevo en torno a lo que están analizando, en torno a lo que están. Hay un poquito más de flexibilidad actualmente en cuanto a la evaluación social de proyectos, y no solamente se queda con esa cuestión tecnocrática de si el número te dice que no, hasta ahí te vas a quedar, ¿ok? Y por eso se creó un mecanismo, por así decirlo, ¿ok? O una trampita dentro de la evaluación social de proyectos para ver cuál es la situación más aproximada. Tiene que ver un poquito con lo que se ve en estadística, un poquito con lo que se ve en econometría y un poquito con lo que se ve en teoría de juegos, pero lo más simple posible. ¿Ok? Ahora bien, los temas que vamos a ver en esta primera unidad es qué es la evaluación social de proyectos, ¿ok? ¿Qué diferencias hay entre la evaluación económica y la evaluación social? Se escuchó un poco de ruido. ¿Se escucha bien o hay problemitas? Ya la escucho bien. Pues era el compañero Eduardo. Solamente permítanme
Eh, permítame un momentito. Ah, si me podrían hacer el favor de apagar el audio y cuando alguien guste participar, ahí sí lo prende, por favor, ¿ok? Para que no haya problemas con el ruido. Entonces, los temas que vamos a ver, les decía, creo que me quedé en diferencias entre evaluación económica y evaluación social de proyectos, ¿ok? Y aquí solamente es un matiz en la cuestión de la diferencia fundamental, ¿ok? La gran mayoría de la metodología en cuanto a la evaluación económica o la evaluación social es prácticamente lo mismo, solamente en una cosa se diferencia muy por encima de otra. Y ahorita creo que se los voy a explicar, si no en la próxima clase, si es que alcanzan, ¿ok? También vamos a ver por qué evaluar proyectos de inversión. Esto solamente no tiene ningún sentido profundizar demasiado en ello. Y marco teórico referencial en cuanto a los modelos de evaluación, que básicamente vienen siendo los conceptos muy específicos, ¿sí?, que se tienen que tomar en esta serie de clases. Entonces, con lo que vamos a iniciar es con la definición de qué es un proyecto para posteriormente ver qué es una evaluación social de proyectos. ¿Ok? Miren, un proyecto es la planificación y ejecución de una serie de acciones que tratan de resolver una necesidad humana. ¿Ok? Básicamente un proyecto es algo que está escrito, ¿sí?, lleva una serie de pasos para tratar de resolver una necesidad, un problemita que ustedes tienen, ya sea el problema sea educativo, un problema de salud, un problema cultural, un problema de ambiente, un problema de transporte, un problema alimenticio. ¿Ok? Cuando se asigna un monto de capital, se le denomina un proyecto de inversión. Y existen distintos tipos de proyectos, ¿ok?, con distintas connotaciones. Nosotros vamos a ver principalmente tres, pero hay otros distintos tipos, ¿ok? ¿Cuáles son los tres que vamos a hacer énfasis? Posiblemente más adelante a cada uno de ustedes le toque uno en específico. ¿Ok? Por ejemplo, algunos van a analizar proyectos privados, algunos van a analizar proyectos públicos y algunos otros van a analizar proyectos mixtos. Voy a ver cómo lo manejo con ustedes, porque como son muchos, lo puedo manejar ya sea en grupos de 2 o 3 personas o de forma individual. Depende de cómo quieran manejar los tiempos. ¿Ok? Recuerden que estamos un poco cortos de ellos y tienen que hacer un análisis correspondiente. El análisis en torno a ello creo que vamos a durar un mes, el mes de diciembre y finales de noviembre. Ya una vez que sepan cómo hacer el análisis, ¿sí? ¿Ok? También vamos a ver la forma en la que en cierta medida se financian este tipo de proyectos, ¿ok? Tanto los privados como los públicos. Todos más o menos podemos imaginarnos qué tipo de proyectos son, qué tipo de situaciones pueden presentarse, y el que más se les puede dificultar es la cuestión de un tipo de proyecto mixto. Y el ejemplo más sencillo que les puedo poner en este momento es, por ejemplo, una calle, ¿ok? Todos ustedes viven en una calle en específico, viven en una avenida en específico, me imagino, ¿sí? Y todos en algún momento en nuestra vida hemos pensado de por qué esta calle no la renuevan y las otras calles sí, ¿ok? O todos en algún momento hemos pensado qué puedo hacer yo para en cierta medida provocar que se acelere el proceso de renovar mi calle, ¿ok? Como les decía hace un momento, hay una institución o una parte dentro de la presidencia que se llama el plan, ¿ok? Instituto Municipal de Planeación. Y básicamente ustedes pueden llevar un proyecto en donde le planteen al municipio qué ventajas, cómo financiarse y en cierta medida en qué se beneficiaría la sociedad una vez que su calle o su avenida, ¿ok?, sea tratada por encima de algunas otras, ¿ok? Y así algunas personas, no sé si ustedes ya habían escuchado sobre ello, logran que se les dé prioridad en este caso a pavimentar o renovar en este caso la vialidad en donde ellos viven por encima de otras. O bien, si no se tenía para nada contemplada, ¿sí?, se maneja de forma mixta. ¿En qué sentido? Ustedes pueden llevar la planeación, ¿ok? Y dicen, ¿saben qué? Nosotros sabemos que no tienen tantos recursos, pero lo podemos hacer de forma bipartita. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como individuos ponemos una parte, ¿ok?
y ustedes como municipio ponen otra parte y se encargan de otras cuestiones. Y muchas calles o muchas zonas así se arreglan. Así que es una recomendación que yo les puedo dar en torno a eso. ¿Okay? Ustedes pueden llevar el proyecto para que se acelere el proceso o si ni siquiera se tenía contemplado. Y básicamente se maneja de forma bipartita o de forma mixta. ¿Ok? ¿Cómo se cobra esa situación? Por lo general llegan a un acuerdo y lo que yo he escuchado y las personas que me han comentado es por medio de predial, ¿ok? Por lo general te llega una determinada suma de predial y cuando esté ese acuerdo sube un poquito más de lo normal, pero se prorratea a lo largo de los años, así que el golpe o el impacto no viene siendo tan grande y ese viene siendo un buen mecanismo para mejorar el entorno de que te desarrolla. ¿Ya habían escuchado sobre ella o es algo nuevo para ustedes? Pues yo sí sabía que existía. Creo que hay problemitas con el audio, como la, porque se escucha muy fuerte. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Esta es una recomendación. Si quieren renovar su calle o quieren saber si a futuro está perfeccionado el arreglar su calle, ahí lo van a encontrar en el implante. Por lo general, ahí van a encontrar o ingenieros o bien pueden encontrar arquitectos, pero también pueden trabajar en el Instituto Municipal de Planeación. ¿Ok? Y si quieren hacer un servicio social, yo se los recomiendo ahí, porque se van a nutrir de mucha información. Aparte que van a conocer personas, y eso también les puede servir a futuro. ¿Ok? Ahora bien, hay distintas instituciones a nivel mundial, ¿ok? Que se encargan en cierta medida de crear el rigor metodológico para hacer la evaluación de los proyectos de inversión. Nosotros vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Ok? Hay a nivel mundial, hay a nivel continente y hay a nivel, en este caso, país. Nosotros nos vamos a centrar en dos principales. ¿Ok? En primer lugar está el Project Management Institute, ¿ok? O PMI, que se fundó en 1969, recuerden, y es la principal organización a nivel mundial dedicada a la dirección y a la gestión de proyectos. ¿Okay? Su labor consiste en establecer los estándares de la dirección del proyecto, así como en la tarea de administrar de forma global el proceso de certificación de los profesionales en la gestión de proyectos. Si no habían escuchado en torno a el trabajo de certificador, ¿ok? Les recomiendo que investiguen un poco sobre ello, porque ustedes como economistas, en cierta medida, como pueden trabajar como certificadores, ¿ok? Y el trabajo de certificador, he escuchado, he especulado que es muy bien pagado, ¿ok? Así que yo les recomiendo que investiguen un poco sobre ello y si pueden, traten de elaborar ahí, que ustedes en cierta medida tienen las bases necesarias para poder estar dentro de ese mercado laboral. ¿Ok? Por lo general se centra en hacer certificaciones. Certificador de... ¿Mande? ¿Mande? Certificador de... No se escucha bien, compañera. ¿Certificador de qué? Miren, por ejemplo, ¿ok? Se supone que una empresa tiene que cumplir con ciertos estándares, ¿ok? Y para cumplir con esos estándares tienen que tener una determinada certificación. Por ejemplo, ustedes agarran un producto y van a poder encontrar que dice certificación número tal, 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 o certificación aprobado por la certificadora tal, tal, tal. Bueno, básicamente es eso. Quiere decir que fueron unos analistas, en este caso, a la fábrica o a la empresa, y la empresa cumple con todas las normas necesarias para cumplir con esa certificación. Y ustedes son los que se encargan en hacer ese análisis dentro de la empresa. ¿Okay? Puede ser un análisis en cuanto a ciertas normas de la maquinaria
ciertas normas de higiene, ciertas normas en cuanto a procesos de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas connotaciones y a eso se les conoce como certificadores. También hay certificadores, por ejemplo, de banco. ¿Ok? Ustedes van a un banco, lo auditan y le ponen una determinada calificación en cuanto al nivel de seguridad que tiene un determinado banco, y eso se le conoce como certificadora. Cuando vean, por ejemplo, teoría de crisis, si es que llevan en esta carrera, ¿ok? Van a poder percatarse que, por ejemplo, en el 2008, ¿sí? Todos los bancos que ganaron tenían la calificación más alta por las certificadoras bancarias. ¿Qué quiere decir esto? Que instituciones que iban a calificar el riesgo de los bancos, ¿sí? Los asignaban como los bancos con menos riesgo, y básicamente esos bancos fueron los que tronaron. Bueno, en eso también pueden trabajar, y eso más o menos se dedica una certificadora o un certificador. No sé si contesta su pregunta, compañera. Ustedes van y analizan ciertos procesos y le ponen una determinada calificación. Sí, fue bastante claro, gracias. Ok, bueno, básicamente, y en eso pueden trabajar. De hecho, si ustedes se meten a CompuTrabajo o alguna de esas empresas de trabajo, venga la redundancia, que pueden ponerle trabajo de certificador. Y ahí les dicen todas las especificaciones y ciertos requerimientos que tienen que cumplir. Por lo general, por ejemplo, ustedes tienen una carrera y tienen que tomar un curso aparte para certificar como certificador, valga la redundancia. Pero eso se los dejo a ustedes. Y es una recomendación. Es un mercado laboral que les puede en cierta medida interesar, o bien ustedes pueden crear su propia certificación. Y es un lanone que ganan, ¿ok? Quien les puede hablar un poquito más sobre ello es Ulises. Si pueden preguntarle, o bien Lomelí, uno de ellos dos, ¿ok? Porque creo que están mejor empapados en cuanto a ellos. Así que si tienen buena relación con ellos y gustan profundizar un poquito más sobre esto, les recomiendo que les pregunten. Lomelí o Ulises. Entonces, ya les comenté que esta es la institución a nivel mundial, ¿ok? La más poderosa, la que en cierta medida sienta las bases de rigor metodológico en el orden. Pero no quiere decir que todos en cierta medida le hagan caso en cuanto a el rigor metodológico que se tiene que regir, ¿ok? Por ejemplo, aquí en México imperan dos mecanismos por encima del anterior, ¿ok? Y uno mecanismo es impulsado por el Sistema Nacional de Inversión Pública, o SNIP, ¿ok? Que en cierta medida se desprende de la CEPAL, ¿ok? Es una serie de metodologías que son influenciadas por procesos cepalinos, ¿ok? Y en México, de forma específica, el instituto o el centro que se encarga de regir la metodología en cuanto a los análisis de proyectos de inversión se le conoce como CEPEP. ¿Ok? Ahorita aquí les puse el logo, miren. Y CEPEP es el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. ¿Ok? Y es un fideicomiso creado en el año 1994 por el gobierno federal, recuerden, gobierno tecnócrata. ¿Ok? Y es un centro de permanente adiestramiento en la preparación, evaluación socioeconómica de proyectos con un ámbito de acción nacional, regional, estatal o municipal. ¿Ok? Además de ser un centro de apoyo para las autoridades federales, estatales, municipales en la preparación y evaluación y dictaminación de proyectos de inversión. Imagínense que instituciones como la Zagarpa, con la Pesca, con la CONATUR, Cedesol o la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tienen determinado proyecto, ¿ok? Y quieren llevarlo a cabo. Bueno, en cierta medida la institución que se encarga de analizar o mandar personas para que lo analicen viene siendo la CEPEP, ¿ok? Se comunican con ellos, ¿sí? Y en cierta medida ellos son los que se encargan, ¿o bien? El SNIP, que básicamente es el Sistema Nacional de la Inversión Pública. La CEPEP, el SNIP, tienen muchísima relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque al final de cuentas, esa es la institución
en este caso gubernamental, que suelte el billete para que esos proyectos se lleven a cabo. ¿Ok? Y básicamente es una institución en la que ustedes también pueden tomar cursos, por ejemplo, si quieren adentrarse un poquito más en la evaluación social de proyectos. Ustedes salen con una carrera, independientemente de qué tipo de carrera tengan, pueden acercarse con ellos y básicamente decirles, ¿sabes qué? Yo quiero ser evaluador de proyectos de un rama específica, ¿hay algún curso o algo por el estilo? Y si les dicen sí, pues adelante, pueden acceder a esa situación, aunado a que tienen un poquito más de respaldo. ¿Ok? También creo que pueden hacer su servicio social dentro de ese PEP. ¿Ok? No sé si en Mazatlán tenga una ubicación específica, pero en Mazatlán hay una institución que se llama CODECIN. ¿Han escuchado hablar sobre CODECIN? Que es el Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa. Y ahí también lo que pueden hacer ahí es analizar ciertos proyectos, ¿okay?, con connotación económica, y pueden hacer ahí ya sea su servicio social o buscar trabajo en un futuro. Más o menos para que lo ubiquen, ¿saben dónde está el Instituto Nacional de Antropología e Historia allá en Mazatlán? O el INA, por las Altas. Sí, yo Por, sí lo ubico. por ahí está una bajada y hay un parquecito. Se ubica en el parquecito. Está muy chiquito, ¿eh? Es como una plazolita. Y por ahí Sí, sí también lo hay como ubico. un restaurante, pero está ahí, está muy bonito. Por lo general encuentran extranjeros en ese restaurante. Bueno, por enfrente está CODECIN, o en este caso del Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa. Les recomiendo que se acerquen ahí si en algún momento tienen interés, ya sea de hacer su servicio asociado o de laborar con ellos, porque para los economistas es un campo en el que podemos abordar. ¿Ok? Ahora bien, ¿alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Pues no puedo proceder. Esta es la parte más tediosa que vamos a ver, ¿ok? Porque es información eh, un poco específica y general en torno al proyecto. Ya lo interesante viene sobre cómo se hace el análisis del proyecto en sí. Ahora, ¿qué es la evaluación social de proyectos? ¿Ok? Miren, la evaluación social de proyectos es básicamente un proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto. ¿Ok? Desde el punto de vista del bienestar social, desde el punto de vista de todo un país. ¿Ok? Para un economista, ¿sí? Una evaluación social de proyectos, básicamente, es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Y eso siempre lo tienen que tener en mente, ¿ok? Es el análisis de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Esa en sí es la evaluación social de proyectos. ¿Qué tanto te satisface, qué tanto te beneficia el hacer una determinada acción, el ejercer una determinada decisión en un momento o bien o en un lugar determinado? Y esto se analiza por medio de un rigor metodológico. Más adelante van a poder ver las distintas connotaciones en torno a ello, pero eso siempre tenganlo en mente desde la perspectiva económica, ¿ok? Es el análisis de la fuente de costos y beneficios en distintos periodos de tiempo. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la máxima de la economía o qué es lo que busca el economista, ya sea dentro de una empresa o dentro de un municipio? ¿Qué es lo que debe buscar un economista? ¿Alguien sabe? ¿O les han dicho? ¿O tiene alguna Maximizar idea? beneficios, optimizar equilibrios. Tiene que ver con una cuestión de equilibrio. Sí, la idea general La nos dice, distribución de recursos. sí, tiene que ver algo relacionado con el equilibrio, pero también tiene más que ver con otra connotación. ¿Alguien? Ahí la llevan, ¿eh? Crear riqueza. No necesariamente. ¿Ok? Imagínense que ustedes son economistas, ¿ok?
¿sí? Quieren manejar su empresa como un economista o llegan a ser presidentes municipales y quieren manejar el municipio con respaldo en la teoría económica que ustedes saben, ¿sí? ¿Cuál es en sí, ¿sí? La razón teleológica o el principal factor en el que se tiene que centrar como economista? No necesariamente en la cuestión del beneficio, sí en la búsqueda del equilibrio, como dos de sus compañeros lo comentaron muy bien, ¿ok? Algunos con distintas palabras, pero vienen siendo lo mismo. Pero hay otra connotación muy por encima del beneficio que debe de buscar el economista, ¿sí? La máxima del economista, ya sea dentro de una empresa o dentro de un municipio, ¿ok? Es hacer que las cosas perduren a lo largo del tiempo. De nada te sirve crecer y crecer y crecer si ese crecimiento no lo puedes controlar y se convierte en una victoria pírrica. ¿Qué quiere decir esto? Que estás ganando, ¿ok? Pero ese efecto de ganar en un punto te juega una cuestión contraproducente y te sale peor la jugada que no haber hecho nada. Les puedo poner un ejemplo. Ustedes pueden tener muchísimo crecimiento económico en el PIB en un determinado año. ¿Ok? La economía se aceleró. Perfecto. Pero si la inflación está muy por encima de lo que creció la economía, de nada sirve que tu economía haya crecido, porque los precios dentro de tu mercado están por encima de lo que tú estás creciendo. De nada te sirve crecer, de nada te sirve en teoría ser más rico, si de todos modos no te va a alcanzar cada vez más el dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la máxima de un economista dentro de una empresa o dentro de un municipio? Es hacer que este municipio, que esta empresa perdure a lo largo del tiempo. ¿Ok? Hay muchísimas empresas que solamente tuvieron su visión en torno al crecimiento, ¿sí? Crecer, crecer, crecer. Y muchas de esas empresas ahorita ya no existen. Y en su momento fueron de las empresas más grandes del mundo. Blockbuster es el ejemplo más palpable que les puedo poner. ¿Ok? Eran el todopoderoso Nokia, que era la empresa que más vendía teléfonos a nivel mundial. Y ellos tienen el récord del teléfono más vendido del mundo. ¿Ok? Crecer, crecer, crecer. ¿Dónde se encuentran ahorita? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo óptimo para una empresa? ¿Qué es lo óptimo para un país? Que este país perdure a lo largo del tiempo. ¿Y cómo puede perdurar un país a lo largo del tiempo? Encontrando un equilibrio. ¿Ok? Como bien lo decían algunos de sus compañeros. Más adelantito vamos a ver esa connotación, porque lo importante en la evaluación social del proyecto es encontrar un equilibrio. ¿Ok? En algunas situaciones van a haber una situación descompensada, porque en este caso pondera, por así decirlo, al individuo por encima de la ganancia. Y van a poder ver que a veces hay pérdidas, ¿ok? Pero hay satisfacción humana. Al final de cuentas compensa esa pérdida. Así que vamos a ver esos matices un poquito más adelante. Pero ahí más o menos tenían esa idea. Así que si ustedes en un futuro quieren aplicar sus conocimientos económicos a la hora de laborar, yo les recomiendo que hagan énfasis en eso. Sí está bien crecer, sí está bien no pensar tanto en tener pérdidas, pero lo óptimo es pensar o crear un proyecto futuro para que la empresa perdure a lo largo de este tiempo. ¿Ok? Y solamente se logra encontrando equilibrio. Por eso en todas las materias les enseñan a encontrar equilibrio. Cálculo, teoría de juegos, econometría, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo máximo que buscan el equilibrio, porque a partir del equilibrio se puede hacer un análisis óptimo. A partir del equilibrio se puede perdurar a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Nadie? No, de mi parte No, no. profe, todo bien. Para que tengan una idea, ¿ok? Si dicen, ¿qué voy a hacer o qué debo hacer como economista cuando esté elaborando? Sí, trabajo desde la perspectiva económica o quiero aplicar mis conocimientos teóricos. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Si tienen un negocio, está bien, preocúpense en tener rentabilidad, pero de nada les sirve tener mucha rentabilidad si a futuro no van a poder soportar un embate cuando no tengan rentabilidad. ¿Okay? Así como crecen, caen. Más adelante les voy a explicar eso también. Pero cuando vean teoría de crisis lo van a ver. Eso yo lo explico también. No, pero ustedes no, en sociología. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Creo que
ya va a acabar el tiempo. Voy a tomar captura de pantalla para tener evidencia de la clase. Si se me corta, no hay ningún problema, continuamos en la próxima clase. Les voy a subir el material a la plataforma para que lo tengan y lo puedan analizar cuando gusten. Y si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hacen llegar y con gusto trato de solucionarlo, ¿vale? Muy bien, profe. Así que ya le tomé captura. Voy a continuar con la explicación. Si me quedo a medias, no se preocupen, en la próxima clase continuamos. ¿Ok? Que viene siendo el día viernes. Porque creo que quedan como un minuto. Miren, ¿en qué caso se debe hacer la evaluación social de un proyecto? ¿Ok? Aquí nos dice la teoría, y te lo voy a decir de una forma más específica. Se hace cuando el agente económico dueño del proyecto es el conjunto de la sociedad, que se supone representada por las autoridades de gobierno y sus organismos centrales y descentralizados. Pero eso es mucho palabrerío. ¿Cómo se puede decir de una forma más específica? Miren, se debe de hacer un análisis de evaluación social de proyectos cuando un proyecto puede generar un impacto social favorable y se quiere evitar